Bueno, buenos días para todos. La idea de este taller es contar un poquito las experiencias que hemos tenido de robótica en diferentes ciclos, de la implementación en el aula, de algunos recursos que nos pueden servir, que no siempre son recursos materiales para poder trabajar, y, y bueno, poder compartir, poder charlar un poco, poder aclarar algunas dudas, poder dejar planteadas algunas dudas para seguir desarrollando más adelante. Así que, bueno, espero que les sirva y que lo que tengan para contarnos o para preguntarnos lo hagan saber a través del chat. Les comparto. Bueno, bien. Aquí arrancamos con, en principio, a posicionarnos, ¿no? ¿Qué es de lo que vamos a hablar hoy? Cuando hablamos de robótica siempre hablamos de tres ramas que están combinadas entre sí. En la mecánica, la electrónica y la informática. Pero es cierto que no siempre se puede llevar a cabo la robótica con las tres ramas. O sea, estamos hablando, ¿cómo se construye un robot? Con mecánica, electrónica e informática. Pero no podemos pretender siempre construir un robot. Y eso no quiere decir que no estemos haciendo robótica. Eh, Empezar con algunas líneas de informática ya es hacer robótica, dependiendo a cómo se apunta. Entonces, también lo interesante para plantear desde el inicio es que nosotros vamos a ir charlando a lo largo del taller sobre diferentes etapas, sobre diferentes momentos para construir algo que debería ser transversal hasta el primer ciclo de la secundaria, que arrancaría desde inicial, iría teniendo diferentes etapas para ir construyendo el conocimiento para lograr armar un robot, pero recién al final del ciclo de la secundaria. Eh, es interesante tener esto en claro porque yo leía algunas de las dudas o algunas de las preguntas en el formulario y decía, bueno, ¿cómo en inicial construir un robot? Y no, bueno, eso no va a pasar. O sea, no vamos a construir ni en inicial ni en primaria. Quizás en segundo ciclo de primaria algunas cositas ya pueden aparecer de mecánica y algunas cosas de electrónica, pero es interesante que, digamos, tengamos en claro a qué queremos apuntar en cada uno de los ciclos. Pasamos. Bueno, ¿por qué la robótica en la escuela, no? Hablamos de hablamos de que se puede concebir como un medio de aprendizaje, ya que, bueno, al poder incluirse con las demás áreas y a la vez incluir actividades creativas y colaborativas, podemos fomentar la resolución de problemas a través de un pensamiento crítico analítico. Y esta propuesta se centra en 4 pilares. El primero es un enfoque constructivista de la educación, que se crea un ambiente en el que el alumno o la alumna pueden aprender participando de manera creativa y lúdica. Y la segunda es la necesidad de usar un material concreto que apoya el desarrollo de formas tangibles de pensamiento sobre fenómenos de carácter abstracto. Eso quiere decir que las creaciones que van realizando los y las estudiantes pasan de un estado mental a un estado físico, es decir, que de algo que es abstracto a algo concreto. La tercera propuesta es el desafío de nuevas formas de pensar y usar los conocimientos, de relacionarlos desde diferentes dominios, donde se fomenta la resolución de distintas problemáticas o desafíos planteados y él o la estudiante piensa y pone en juego conocimientos previos para llegar a una solución comprobable.
Y la cuarta es la posibilidad de autorreflexión, donde se le da la posibilidad de explorar su propio proceso de pensamiento, ¿sí? Reflexionando sobre las tomas de decisiones que va adquiriendo para llegar a la solución que mencionamos anteriormente. La robótica dentro del aula, con la robótica educativa, desarrolla un pensamiento lógico-matemático y lo va potenciando a medida que van transcurriendo los niveles educativos. A la vez, desarrolla este pensamiento crítico-analítico al poner en práctica razonamientos lógicos matemáticos para la resolución de los problemas que el docente o la docente plantea o aquellos desafíos que pone en práctica. Promueve un aprendizaje basado en proyectos, es decir, que al incorporar la robótica dentro del aula se pueden trabajar de manera transversal en distintas áreas, articuladas entre sí sobre un mismo proyecto. O también se puede generar algún proyecto que sea como una trayectoria dentro de la escuela, ¿sí? Algo que comience en el nivel inicial y que termine en lo que sería el ciclo básico de la secundaria. También favorece procesos cognitivos de razonamiento, porque a través de esta planificación, ¿sí? El planear la resolución a dichos problemas o desafíos propuestos, ese alumno o alumna lo que hace es materializar los conceptos, ¿sí? Verificar aciertos, si lo que está bien o está mal, y construir a partir del error. Es decir, que si se equivocó, volver a empezar a formular o plantear la solución hasta llegar a esa solución que realmente es válida. También que el punto central en esto es plantear una situación problemática a resolver. O sea, generalmente va a estar centrado en la problemática y en cuáles serán los mecanismos de resolución de esa problemática. Bien. También lo que hace es propicia un aprendizaje colaborativo y un trabajo en equipo, ¿sí? Esta metodología que se utiliza con la robótica educativa es un trabajo en equipo donde mediante distintas tareas o roles específicos que tiene cada alumno, permite un aprendizaje colaborativo entre pares. Y bueno, acá sí, acá es cabe importante destacar que el trabajo en equipo es cuando cada individualidad potencia al equipo, ¿no? O sea, acá hay una diferencia con lo que vamos a llamar grupo y equipo. O sea, cuando hablamos del trabajo en grupo es cada uno trabaja en su parte y su parte, digamos, forma parte de un trabajo final. Cuando hablamos en equipo es que todos colaboran entre sí. Si lo llevamos equipo podemos llevarlo al espacio del deporte, ¿no? Cuando pensamos en un equipo es las individualidades o las potencias de cada uno potencian al equipo. Y eso es lo que hay que fomentar en este espacio. O sea que si bien puede haber buenos programadores o buenos armadores o buenos organizadores, bueno, la idea es que dentro del equipo cumplan un rol que potencia al equipo y que se potencien esas individualidades. Bueno, y también otra de lo que desarrolla o propicia es que se da una integración con los procesos de enseñanza y aprendizaje de otras materias y contenidos curriculares. Es decir, si utilizamos la robótica como un recurso dentro del aula, esos contenidos curriculares tradicionales los podemos dar quizás de una manera a través del juego, de una manera entretenida y que no deja de ser significativa, ¿sí? Es como que sería el marco del cuadro a lo que nosotros estamos enseñando.
También estimula la participación activa de los y las estudiantes, ya que al ser ellos quienes buscan esta solución constante a los problemas planteados, se encuentran en un continuo rol participativo. Entonces, terminan siendo los protagonistas de este proceso de enseñanza-aprendizaje, porque son ellos los que buscan la solución, plantean los distintos pasos o los distintos elementos necesarios para llegar quizás al objetivo que sería solucionar ese desafío. ¿Cuál es el rol del docente? Bueno, acá hablamos de un docente que va a ser moderador o moderadora, coordinador o coordinadora, y facilitador o facilitadora de la tarea de los equipos de trabajo. También es un impulsor o una impulsora de acciones que propicien el diálogo, la colaboración, la reflexión, la solución de problemas y la autonomía del trabajo en el alumno o alumna, y un promotor o promotora de la creatividad. Perdón. Bueno, acá es donde quizás nos tenemos que centrar y quedarnos un rato, porque es el punto a descontracturar del aula. O sea, nosotros como docentes generalmente entramos al aula con todo el conocimiento. Y acá es el punto donde es muy probable que en algún trabajo que quieran hacer los alumnos para la solución del problema, en alguna idea para construir, no tengamos las respuestas inmediatas. O sea, acá es el espacio donde el profe o el maestro termina siendo, digamos, el que hace más preguntas que respuestas, el que tiene la facilidad de orientar a los alumnos y a las alumnas en este proceso, pero no tiene, digamos, la solución. La solución la tienen que buscar ellos. Y ese rol a veces es difícil, porque ese rol genera incertidumbre. Si entro al aula sin saber quizás lo que va a pasar, o lo que se puede llegar a generar, a veces no da determinada incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Por eso es el espacio quizás a cambiar, el espacio que nos tenemos que sacar de la cabeza, que no somos más los que damos la cátedra magistral en este lugar. Hay veces que entramos esperando a ver qué respuestas tenemos a diferentes soluciones por parte del alumnado, pero no vamos a tener todas las respuestas. Sí, seguramente vamos a tener el conocimiento, vamos a saber cómo guiarlos, vamos a poder acompañar este proceso con diferentes propuestas de solución, diferentes lugares para que puedan seguir investigando y trabajando y desarrollando cada uno de los proyectos, pero sí seguramente no tendremos la solución inmediata y mágica a cada una de las propuestas del alumnado. Y acá vamos al rol de los alumnos y las alumnas, donde es importante que en un equipo, ¿sí? Lo que sí se recomienda es que sea de 3 personas, cada alumno o alumna tenga un rol específico. Ese rol lo que va a hacer es potenciar este trabajo en equipo. Nosotros acá citamos 2 ejemplos, el de nivel inicial o primer ciclo en primaria, que va a haber uno de los integrantes que va a ser el mensajero o mensajera, el constructor o constructora de un objeto, o quien maneja ese objeto a partir de secuencias de acciones que se le planteen. Después va a haber otro u otra alumna que van a ser responsables de los materiales que se van a trabajar, con los que ellos van a trabajar, y otro que va a ser un programador o una programadora, que en sí no es programar, obviamente, dentro de un lenguaje de programación, sino que lo que hace es ordenar secuencias a distintos comandos que
que surgen de ese desafío que el docente o la docente plantea. En segundo ciclo de primaria y en ciclo básico de secundaria podemos encontrar uno de los alumnos o alumnas que sea el constructor o constructora de ese robot o del objeto que se va a automatizar, responsables de materiales, todo acomodado, que sea la persona en brindar los materiales al constructor, y un programador o un programadora que va a ser, obviamente, el que se va a encargar de programar ese objeto o ese robot. Robot, ¿no? Siempre hablando de que, como decía Ale al principio, un robot no es el muñequito que todos conocemos con lucecitas y que camina con brazos y piernas. Ya vamos a ver más adelante quizás actividades de manera concreta a lo que podemos llamar no sé, porque me sacan crédito y yo no lo uso. pedimos que silencien los... Bueno. Bueno, no sé si se me escucha. El que está moderando no puede silenciar los micrófonos ahora mismo. Ahí está, gracias. Ahora sí. Son dos ejemplos de roles que digamos, los alumnos y las alumnas deben cumplir dentro del espacio. Es muy importante marcar el rol que tiene que cumplir para que se pueda llevar a cabo el trabajo en equipo. Inclusive también es importante ir rotando ese rol. El que en alguna actividad es constructor o constructora, después en otra actividad será responsable de los materiales. Entonces, ir cambiando ese rol y sabiendo que el rol es el rol específico que le tocó dentro del equipo. Y que ese rol específico que le tocó lo tiene que cumplir. Pero esto no quiere decir que no puede colaborar con los demás, que una vez que su rol lo cumplió puede, digamos, formar parte de su equipo y suplantando algunas cosas, o ayudando, colaborando, aportando ideas, pero sí es necesario que quede en claro que el rol que le tocó es el que tiene que cumplir. Eso permite un trabajo ordenado dentro del equipo. Tener en claro cuál es el rol de cada uno y cuáles son las metas que tiene que lograr según su rol, nos va a permitir que el equipo se ordene y se autorregule, y que tengan bien en claro a qué van a apuntar, y que cuando algo no funcionó, saber dónde corregir para poder solucionarlo. Pero nos tenemos que tomar el tiempo previo al armado digamos, del dispositivo o del robot que vamos a trabajar, o de la actividad robótica que vamos a hacer, de definir bien los roles y dejar en claro cuáles son, digamos, el rol que tiene que cumplir cada uno y los objetivos que tiene que lograr cada uno desde su rol. Ahora pasamos al abordaje en el aula, ¿no? ¿Cómo abordamos todo esto dentro del aula con las alumnas? El docente o la docente lo que va a hacer es organizar varios equipos de trabajo y plantear varios problemas a resolver. Y estos problemas a resolver pueden ser sobre un mismo contenido o sobre varios temas que se quieran trabajar. El equipo lo que va a hacer es buscar diferentes soluciones para resolver esa problemática planteada, y el docente o la docente va a acompañar y guiar a cada uno de los equipos para que encuentren esa solución. El equipo va a conseguir el insumo necesario para resolver el problema,
el docente o la docente van a orientar sobre qué material es más fácil emplear. El equipo, una vez que se resolvió el problema, va a compartir con los demás equipos explicando a sus compañeros quizás cómo llegó a esa solución. Bueno, esto es una propuesta, ¿no? O sea, una propuesta de organización dentro del aula que funciona, o sea, que motiva, que da espacio a la creatividad, que logra lo esperado por el docente en la mayoría de los casos. Y entonces, por eso tratamos de desarrollarla de esta manera. Pero es una propuesta, o sea, después, digamos, cada docente desde su lugar, desde su espacio, con cada uno de los grupos, con cada uno de los equipos particulares dentro del grupo de aula, bueno, ese docente va a definir cuál será la metodología y cómo lo podrá abordar, pero es necesario tenerlo, vuelvo a insistir con lo mismo de los roles, tenerlo ordenado y claro desde el inicio. O sea, es muy importante saber cuáles son las pautas y qué es lo que hay que lograr para el alumno y para el docente. Bien. Bueno, y ahora que pasamos toda la parte, ¿no?, en sí más teórica, lo que tenemos para compartir son actividades y distintas experiencias que fuimos realizando con distintos proyectos sobre robótica educativa y mostrarles que... Una cosa, Sil, que ahí vi que Adrián escribió en el chat y quizás lo pasamos por alto. No, ya está, perdón. Esas Ya lo pautas solucioné, gracias. claras nos van a permitir que la evaluación sea una autoevaluación. O sea, en este espacio se va a trabajar mucho con la autoevaluación del equipo en general y la autoevaluación particular según el rol. Es muy raro que, no sé, por ejemplo, en este tipo de espacios se termine tomando una prueba escrita con preguntas diciendo qué es lo que se logró. O sea, está mucho la evaluación centrada en lo metodológico, está centrada en el proceso, está regulada por cambios que van a ir teniendo para encontrar una solución y va a estar muy marcada por la autoevaluación. Los alumnos y las alumnas son muy críticos con su trabajo. Quizás a veces nos sorprenden, son hasta más críticos que nosotros cuando tenemos que corregir algo, cuando el proceso está claro. Saben de antemano qué fue lo que pudieron lograr y qué fue lo que no funcionó, y quizás con alguna sugerencia nuestra de algo que debería modificar, nos va a permitir tener una evaluación de proceso que no va a tener sorpresas al final. O sea, que va a ir siendo progresiva a lo largo del desarrollo. Pero no habíamos hablado en ese final de la evaluación en la actividad, pero sí es interesante porque la evaluación es de todo el proceso, es desde el inicio del rol hasta el producto final que se logra. Bien. Gracias, Adri, por ir acotando ahí, así nos va tirando letra. Bien. Las actividades, bueno, y experiencias que nosotros fuimos recolectando, y acá vamos a encontrar actividades, ¿sí?, que se pueden realizar con PC o con los kits que se entregaron en las escuelas, o sin los kits, ¿no? Porque se pueden trabajar la robótica sin tener una PC al lado. La primera experiencia, sí, que se trata de estos minibots, que está la robotita, Bimuchi, según quien
quien es el encargado de entregar esos kits, y es hecho con minibot, con alumnos de sexto del Instituto Leonardo Murialdo, que hicieron robots para trabajar en nivel inicial en distintos jardines. Vamos a compartir el video y después vamos a charlar sobre eso. Mi abuelo no vale. Tenés que tener bastante así. A ver, pensá todas las cosas hasta que llega acá. Después que no se lo cree. Fíjate, vos pensás, hiciste 3 pasos para adelante, hacer 3 pasos para adelante y ¿dónde queda? ¿Algo? ¿Qué falta? Para llegar acá. Ahora dale, doblar y tirando acá. Y ahora lo que bien, ¿cuándo? ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a hecho. Y sigamos con los planes. Pero lo tienen que hacer completo, ¿eh? Dobla, ahí doblaste. ¿Qué falta después de doblar? Doblaste, agarrado. ¿Qué falta? El doble lo queda en el lugar. ¿Qué tiene que hacer? Marea, si la misa. Hay que pensar. La cabeza por después existe esta cosa. ¿Qué puedes hacer después que doblaste? Doblaste y ahora cómo giraste de lado. Miramos cuando quedaste allá. Giraste y tenés que avanzar hacia la tela. Hasta ahí. Y bueno, ¿qué le falta? ¿No? ¿Está? Sí. Bueno, fíjate a ver si son algo que es, ¿verdad? No tengo nada. Y quedó acá, ¿qué pasó? Vos quedaste, doblaste y diste un paso. ¿Qué le faltó? Un paso más adelante. Espera, ¿qué lo hizo? Bueno. Tanto en esta experiencia como en la que se van a ir repitiendo a lo largo de los diferentes ciclos, se mantiene una propuesta clara de lo que es cultura maker, que es que lo desarrolle usted mismo, o sea, que el desarrollo sea propio y la construcción sea propia, tanto en el aprendizaje basado en proyectos, en esto de el rol significativo del alumno en la construcción y el docente guiando esa construcción, y también esto de cerrar con evaluación formativa, o sea, de ir evaluando todo el proceso y no simplemente el final. Un comentario de la licenciada Peña que hablaba que esta actividad está basada en logo. Profesora
bueno, hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que es el lobo en este espacio, pero sí, este tipo de actividades, tanto la abejita como Robotita, que es como se llama ese robot, simulan lo que antes nos permitía construir con Logo. Un lenguaje de programación de hace un tiempo que se usaba para desplazarse en un espacio. La mayoría de las actividades en inicial van a tener que ver con eso, con un tablero de desplazamiento, con diferentes contenidos en la construcción de ese tablero y con la ubicación en el espacio y cómo moverme. Lo que acaba de pasar ahí es programar. O sea, lo que acabamos de ver en ese video es una programación, una secuencia ordenada de pasos que me va a permitir solucionar un problema. Y esa secuencia ordenada de pasos son o flechas o símbolos que se van a ordenar consecutivamente, secuencialmente, para poder lograr el objetivo. 2 para adelante, 1 para la izquierda y 1 para adelante. Bueno, de esa manera puedo lograr el objetivo y ordenar esos pasos y poder iniciar a los alumnos del nivel inicial en esto de la programación, en poder ordenar una secuencia de pasos para poder lograr el objetivo. Bueno, paso a esta actividad que lo que esta actividad en sí es una serie de cuadernillos, ¿sí?, que podemos descargar desde la página Educar. Nosotros, debajo de esta presentación está el link para aquellos que les interese. Esta propuesta viene con un manual para lo que sería trabajar con los chicos de nivel inicial, y la propuesta es trabajar con estos kits, ¿no?, que fueron entregados, pero esta actividad yo la rescaté más que nada porque se puede trabajar con el kit o sin él para presentar distintos recursos que podemos trabajar dentro de la sala en el nivel inicial, no sé, de presentar un títere, alguna actividad, algunos materiales nuevos a trabajar, y poder incluir dentro de esta actividad lo que sería la robot. Como verán, estos cuadernillos vienen con los objetivos, con los núcleos de aprendizaje prioritarios, no en objetivos generales, los objetivos específicos, y a la vez marca los materiales a necesitar. En esto, lo que se va a trabajar acá son habilidades de orientación espacial y poder seguir estas órdenes secuenciadas para poder llegar al objetivo que queremos llegar. El material son tarjetas de direcciones, las podemos hacer nosotros, y lo que es en este kit venía provista de esas tarjetas. Una caja sorpresa, que puede ser con el robot dentro o no, y elementos varios, como cajas, sillas, etcétera, papeles y lápices de colores, y un gorro disfraz que pueden ser optativos. La actividad se basa en que se le den comandos básicos de desplazamiento, ¿sí? Como que les hace que desde un lugar muy lejano se envió un regalo, que ese regalo lo que hace es para poder llegar tenemos que recibir instrucciones para poder encontrarlo. Lo primero que hay que hacer como el juego del tesoro. Claro, en vez de la búsqueda del tesoro en la sala, quizás podemos plantear esto de un modelo de grilla en el piso y poner obstáculos dentro de la misma
una silla, un gorro, o mismo carteles que digan, por ejemplo, no pasar por acá, ¿sí? Salida y llegada, y que acá en la llegada se encuentre la caja con... por ejemplo, la mensajera, acá tenemos los roles, la mensajera o esa persona que se comunica con, a través de estos cuadros, ¿sí? De estas tarjetas con flechas de direcciones que va adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, y va a haber una alumna que se va a encargar de armar estas secuencias para que la persona o el alumno que haga de este mensajero, que va a ir recibiendo estos códigos, pueda trasladarse en esta grilla, ¿sí? Hasta llegar a cajas con ese objeto. Es importante que quizás el docente registre en un video la resolución de todos estos desafíos para que después, entre todos los grupos, puedan ver cómo llegaron a la solución, qué problemas tuvieron en la resolución de los mismos, que cuántas veces quizás tuvieron que volver, retroceder y volver a formularse ese camino, ¿sí? Y lo que hablábamos antes, que la evaluación se evalúa, ¿no?, a través de la observación durante todo el desarrollo de la actividad, cómo van identificando nuestros elementos necesarios para el desarrollo de la actividad, si hubo estos problemas al llegar, si se equivocaron, bueno, volver hacia atrás y retomar desde el error, volver a construir y volver a iniciar el camino nuevamente. Bueno, y acá ya se agregan otras tabletas a lo que sería la programación de ese robot. Lo interesante de esto es la propuesta. O sea, no, fíjense que no nos centramos en los materiales. ¿Puede estar el robot en el aula? Sí, puede estar el robot en el aula y es un recurso didáctico interesante tener el robot en el aula, pero no va a pasar en todos los casos. O sea, no en todos los casos vamos a tener un robot en el aula. Y si no tengo robot en el aula, ¿qué hago? Bueno, puedo construir un elemento que nos sirva de robot. Puede ser un dibujo, puede ser algo construido con materiales, tapitas, plástico, que sea nuestro robot y que en lugar de desplazarlo, digamos que se desplace, se autodesplace, se mueva con motores, que yo lo tenga que ir desplazando con la mano sobre esos casilleros. O inclusive puede haber alguna actividad donde el robot sea alguno de los alumnos o las alumnas, o sea, donde el movimiento lo haga algún alumno o alguna alumna desplazándose sobre ese tablero. O sea, los recursos que voy a usar serán los que tenga al alcance de la mano. Lo interesante es la propuesta, centrarnos en esta propuesta de ordenar una secuencia de pasos, de instrucciones, para poder lograr el objetivo. Bien, pasamos a actividades en computadoras formuladas para nivel inicial con ese desarrollo de tableros. ¿Sí? Acá, por ejemplo, es similar al que hicimos para encontrar ese elemento, pero la consigna acá es que deben pensar y analizar el camino indicado para que el perrito o el pupi llegue a su pucha. La grilla esta puede estar dibujada en el piso o puede estar trabajada en un afiche. Y quizás lo que nos conviene también es armar una grilla debajo para que las tarjetas que nosotros realizamos previamente las podamos ir ubicando de esta forma. Si vamos a hacer tarjetas, se recomienda que sean un mínimo de 6 para cada una de las direcciones, obviamente por si hay direcciones que se repiten.
Y si no tenemos las tarjetas, quizás un poco más avanzados, ya con una sala de 5 años, lo que podemos hacer es que se dibujen esas flechas. Lo que nosotros acá obviamente estamos trabajando es el tema de espacio. Pero después podemos seguir uniendo quizás contenidos y podemos trabajar un área de sociales, ¿no? El tema de las ocupaciones, del trabajo, y se puede dibujar una grilla o hacer en un afiche las tarjetas con flechas y tarjetas con imágenes de distintos trabajadores, gorros o disfraces característicos de cada uno de ellos. Y, por ejemplo, el equipo deberá elegir un rol o lo obtendrá al azar, ¿no? Dentro de una caja se ponen las tarjetas y se les agarra una y, bueno, es la que tocó interpretar. Deberán pensar y analizar cuál es el camino indicado hasta llegar a destino. Y en la grilla, obviamente, inferior, ¿sí? Acá está el tablero que se armaría. Obviamente acá nosotros pusimos actividades ilustrativas, pero tranquilamente se pueden hacer estas tarjetas y colocarlas en el piso, o dibujar algo, una imagen, una ilustración característica de cada uno de los edificios. Entonces, si le tocó, no sé, ser bombero, tiene que buscar la forma de empezar a recorrer este camino para llegar al cuartel de bomberos. Y se van colocando debajo las flechas para lograr ese camino. Obviamente que si no es el acertado, volvemos a sacar todas las flechas y volvemos a pensar la forma que es adecuada y la corregimos, o hasta donde creemos necesario modificarla. Y ellos van construyendo a partir del error esa solución a este desafío que nosotros les fuimos planteando. Y después, bueno, las grillas pueden surgir según las áreas que queremos trabajar. Si queremos trabajar hábitos de higiene, por ejemplo, podemos hacer las grillas para hacer que vayan del primer paso hasta el último. Lo mismo en una comprensión lectora de un cuento, qué pasó primero, qué pasó después. Podemos ir haciendo el camino, trabajar figuras geométricas. Obviamente acá va a haber quizás también para seleccionar alguna que salga al azar, o que el equipo elija alguna forma con un color específico, y desde la salida buscar el camino a llegar a eso. Número, cantidad, ¿sí? Podemos jugar con dados, y que bueno, que según lo que salga, empezar a ver dónde se encuentra cantidad según el número que salió, y llevarlo a ese lugar, ¿no? A veces puede ser, como decía Alejandro, que sea el mismo alumno o alumno el robot. También podemos hacer que ellos construyan algún objeto, como si fuese un robot, y lo manejen, lo trasladen ellos. O podemos hacer también tarjetas tipo huellitas o pisadas que las vayan acomodando hasta llegar a destino. Son distintas opciones que tenemos para trabajar. Y acá también lo importante en el proceso, según lo que iba leyendo ahí un poquito en el chat, es importante o muy importante el registro. En evaluación formativa es muy importante ir registrando lo que va pasando para poder ir autocorrigiendo ese proceso a medida que se va dando. Entonces, el docente tiene que estar en su rol o en este nuevo rol como observador, como, digamos, el que se para con el equipo a ver cómo va construyendo y haciéndole observaciones de esta construcción para dos, digamos, metas que son interesantes. La primera es la motivación, para ir motivándolos que el objetivo se puede lograr, más allá de los obstáculos que van encontrando y más allá de que a veces parezca
difícil la resolución del problema, ir orientándolos para motivarlos de que esa solución va a aparecer, que sigan en ese proceso, que avancen, que profundicen, porque esa solución la van a encontrar. Y por otro lado, ir teniendo registro de esas cosas, o sea, ir registrando habitualmente en alguna planilla o armar, digamos, algún material, algún instrumento para poder ir, digamos, dejando ahí plasmado todo lo que va sucediendo y poder, digamos, tener registro de cada avance que va teniendo el equipo, de cada logro que va teniendo, y obviamente esos logros hacérselos saber, o sea, comunicárselo, ir comunicando al equipo cuál es este avance, cómo fueron progresando. Bien. Bueno, ahora pasaríamos a lo que es primaria, primer ciclo, y también vamos a mostrar actividades en PC. Estos cuadernillos están descargados de una página que se llama program.ar. Lo que tiene de bueno es que podemos descargar el manual para el docente y los cuadernillos con fichas para trabajar con los y las alumnas. Y, por ejemplo, lo que hace este tipo de actividad es introducirlos a la formación de algoritmos, ¿sí? Algoritmos, estamos hablando de que son distintas secuencias en órdenes, ¿sí? Para llegar a una solución. Por ejemplo, acá les pide que después de comer Lita se tiene que lavar los dientes, entonces, ¿en qué orden podés escribir o hacer dibujos para que Lita se lave los dientes? Obviamente, estas secuencias tienen que respetar ese orden. Por ejemplo, para hacer en casa, la llama Coti no puede empezar el día sin tomarse una rica leche, entonces dice si se puede ayudar a la llama. Entonces escribió, dibujá un algoritmo para hacer un vaso de leche chocolatada fría, y si no sabes cómo prepararla, podés preguntar a tus familiares. Entonces, en este cuadro van a ordenar, ¿sí?, los pasos uno por uno de cómo realizar una leche chocolatada. ¿Sí? Primero quizás hará abrir la leche, servirla en el vaso, abrir el chocolate, colocarle 2 cucharadas, revolver y, bueno, tomar la leche chocolatada. Si están en, no sé, en un ciclo que todavía quizás la escritura, en un año que la escritura no la tienen desarrollada, se puede ir haciendo con dibujos. Y acá empezamos con las rutinas, y quizás esto ya es más una introducción a lo que es programación en bloques. ¿Por qué? Porque este manual lo que hace también es intercalar actividades, ¿no?, de introducción al algoritmo y actividades con programas o lenguajes de programación infantiles en bloques para que ellos puedan trabajar secuencias simples. Por ejemplo, acá falta una secuencia, ¿sí? Se va a bañar, entonces entrar a la ducha, falta una, enjabonarse, enjuagarse, cerrar la canilla, salir de la ducha. Obviamente van a tener que unir o escribir, abrir la canilla, que es la secuencia que falta. Lo mismo con las actividades siguientes. Y todo lo que se trabaja es el tema de orden y secuencia, ¿sí? Porque para introducirlos en algoritmo, primero hay que manejar estas nociones y que las tengan bien consolidadas, ¿sí? Acá día de baile, acá ya empezamos quizás a lo que sería moverse con flechas como lo hicimos en el piso con nivel inicial dentro de la hoja para armar números. Entonces se le dice que la mano robot necesita estas órdenes para realizar los números. Entonces sabemos que vamos hacia arriba con este tipo de trazado, hacia abajo con este, a la derecha, a la izquierda, y de esa forma tenemos que armar acá el algoritmo, ¿sí? Bueno,
para poder realizar este número 2, después les da la secuencia del algoritmo y que realicen ellos los números, acá el algoritmo y que ellos hagan un número ellos al azar, cómo hacer un sobre de papel, ¿no? Les da los pasos y acá escribirlos. Y luego, obviamente no quisimos poner todo el cuadernillo, estaban las propuestas de lo que era este tipo de actividades de programación en bloques. Nosotros lo que hicimos fue poner acá una actividad con Scratch, que también es un lenguaje de programación en bloques, es gratuito, se lo puede ejecutar en línea desde la página www.scratch.mit.edu, o si buscan en el buscador Scratch van a poder hacerlo fácilmente. Y lo que hace este lenguaje es, les permite incorporar conceptos básicos de programación de una manera sencilla y jugando. Y los bloques de las secuencias que se van armando en el algoritmo tienen forma de rompecabezas que hace que sea más fácil el trabajo para los alumnos y las alumnas. Con Scratch se pueden hacer animaciones, simulaciones, juegos, historietas. Bueno, acá hay un videito de quizás algunas actividades como para que vean el entorno que tiene este tipo de lenguajes de programación. ¿Todo bien, cielo? Ese Tardaste es mucho. el entorno de Scratch, ¿sí? De un lado se ve en la pantalla, mayormente todos los programas en bloques y los lenguajes de programación en bloques para primer ciclo, ¿sí? Así infantiles, tienen como una pantalla donde se ve la animación, se ve lo que estamos colocando, se trabajan con escenarios, con distintos trajes, con distintos personajes, con distintos sonidos, y del otro lado tienen el menú que les permite colocar variables, colocar esto de programar el sonido, programar los movimientos, donde se van encastrando esos bloques tipo rompecabezas, que en sí es el programa en sí para que el personaje que estamos trabajando le podamos dar instrucciones de que realice, por ejemplo, el patear la pelota, los coches que jueguen carrera, ese tipo de actividades. Y pasamos a... Y ver cómo también se puede utilizar la robótica educativa como recurso didáctico.
sea, acá el centro no es la robótica educativa, sino la robótica educativa para aprender determinados temas o para, digamos, utilizarla como recurso para ver algún contenido específico que puede ser de cualquier área. Bien. Pasamos a primaria, segundo ciclo, y también hay actividades con los manuales, ¿sí?, similares a los que estuvimos mostrando en primer ciclo. También da la posibilidad del manual para adultos y fichas de trabajo para los alumnos. Y empezamos también con el tema de los algoritmos. Por ejemplo, acá está el armado, ¿sí?, de un avión con una hojita de papel, donde abajo tienen que ordenar los recortes, ¿sí?, que están acá abajo, y tienen que hacer un instructivo para armar un avión. Entonces acá se formulan estas preguntas de si al armarlo usaron todos los pasos, si hay pasos que podrían estar, que no podrían estar y aún así se puede armar el avión, si hay algunos que hay que definitivamente que no se tienen que usar y otros que sí, que son primordiales para su uso, y también plantear que a veces puede haber más de un algoritmo para resolver una misma actividad. Entonces, les propone que realicen 2 algoritmos distintos para realizar esta actividad que es el armado de un avioncito en papel. Y acá volvemos a lo mismo, el tema de las direcciones. Entonces, a través de estas secuencias de direcciones, ¿no?, identificar la flecha para qué lado va y el pintar el cuadrado, tienen que armar acá el algoritmo para que esta grilla quede de esta forma, esta quede de esta de otra. Y acá, por ejemplo, tienen que armar eso como lo haría esta máquina manual que están haciendo. Y acá ya nos metemos más en el tema de programación, ¿no?, lo que es evento condicionales y ciclos. Entonces, por ejemplo, dice que la máquina de dibujar necesita ajustes, y dice que primero hay que hacer, lo que tenés que hacer es dar una señal de alarma cuando la pelota al avanzar se caiga fuera de la, ¿no?, está acá el dibujito, y dice si te animás a incluir sonidos, qué bloques usaste. Eso más que nada ya es para trabajar con Scratch, por ejemplo. ¿Sí? Acá dice que los bloques de control, ven que tienen que buscar sonidos, los sensores. Esta actividad es más para trabajar con Scratch, no es para trabajar en cuadernillo. Por eso acá se van incluyendo actividades donde van menos el tema de la programación en bloques y cuadernillos con actividades que no demandan PC. Por ejemplo, hacer una secuencia de actividades, ¿sí?, hacer 3 veces una cosa, 2 veces otra, y lo podemos trabajar tranquilamente con el cuerpo. Acá volvemos a lo mismo para trabajar con lo que sería una programación, y lo mismo acá, tenemos que programar un objeto que se mueva como un proyecto. Y acá, acá sí lo podemos hacer sin la PC, porque en sí hay que dibujar algoritmos y programas con instrucciones basado en un lenguaje de flecha para hacer dibuje esta grilla. Ese lenguaje que trabajábamos clases anteriores, lo empezamos a trabajar de nuevo acá, y dice que se escribe una secuencia de instrucciones, el lenguaje de flecha, que solo dibuje el cuadrado negro de 2×2 de la imagen. Esta secuencia de instrucciones a la que le tenés que poner el nombre de procedimiento, y acá, bueno, les va indicando que con el lenguaje de flechas utilizado también realicen la versión de este personaje actual. Y
lo que actividades con Tinkercad, tinta gratuita online, solo hay que generarse una cuenta de usuario, y mayormente es conocida porque se pueden hacer figuras en 3D, pero tiene una aplicación, una función que permite montar, programar y simular circuitos con Arduino. Vamos a mostrar un video. Esta actividad que vamos a ver es Tutorial. una actividad inicial de electrónica. Hasta ahora vimos todas actividades que estaban directamente relacionadas con la informática, y algunas que tienen que ver con la mecánica del movimiento, del desplazamiento, o con la mecánica de la construcción. Ahora, ya en segundos ciclos, se pueden llegar a incorporar algunos conceptos de electrónica que nos van a ayudar a reforzar lo que habíamos visto hasta ahora de programación. Bien. Bueno, yo soy circuito. Para esto necesitamos un LED, un interruptor, una resistencia y 2 baterías de 1,5 voltios. Los dejo con mi compañera Eli Carpini para comenzar el procedimiento. Y ahora vamos a hacer. Una vez conectado, tomamos la patita más larga del LED y la conectamos con la resistencia. Ahora va a hablar Rocha. Luego la patita con la primera patita del interruptor. Y el último paso sería conectar la batería al interruptor. Y ahora va a hablar Perulio. Finalmente debemos dejar el botón que dice iniciar simulación, lo tocamos y comprobamos al oprimir el interruptor, se prende nuestra. Esto que acabamos de ver es un simulador online, no hay que descargar nada en la computadora, que nos va a permitir armar circuitos electrónicos, nos va a permitir armar robots, y nos va a permitir armar esquemas, construcciones, para después llevarlo a la impresora 3D, para poder trabajar con geometría y con mecánica en la impresora. O sea, la construcción del robot desde cero, o sea, desde la programación, la electrónica y la mecánica. Se nos quedó colgada Silvana. Bueno, ahora seguramente se conectará de nuevo. Yo quisiera saber si hasta acá tenemos algunas dudas. Nos falta ver algunas cosas del espacio de secundaria que ahora vamos a mostrar, pero no sé si quieren escribir en el chat si hasta ahora hay alguna pregunta o algo que podamos ir acompañando. Alejandro, Sí. hay una pregunta que de una de las alumnas de primaria que dice que quería saber cómo aplicar para primaria el docente, si debe capacitarse en robótica para poder aplicar esto. No, en realidad hay muchos recursos online que uno puede ir investigando. En estos links que aparecen en la presentación que estaba mostrando Silvana, hay mucho material para trabajar. No necesitan una capacitación en robótica. Lo que sí es necesario es una planificación previa con mucho detalle de cada una de las actividades. Y como comentaba antes, la robótica puede ser un espacio, un recurso para todas las áreas, para poder usar en cualquiera de las áreas.
como recurso no tiene que ser agotado, ni tiene que quedar trunco. Por eso el tema de la planificación previa de la actividad, definiendo cada uno de los espacios. Porque es muy interesante de que la actividad que se va a plantear funcione y sea significativa en el aprendizaje. Si la actividad que va a plantear no tiene un cierre, no tiene el logro, si queda inalcanzable, bueno, puede llegar a ser un recurso que después va a ser muy difícil volver a utilizar en otro espacio. No sé si alguna pregunta más. Bueno, los otros comentarios es que es todo muy claro hasta el momento. Y bueno, preguntaron sobre los links que ya contestaste, Alejandro. Bien. Sí, en el material que vamos a enviar, que tiene estas diapositivas de la presentación, en este último que está presentando Silvana, están los links a cada uno de los espacios. Están los links para primaria, para inicial y para secundaria, y algunas de las actividades y algunos de los recursos que podemos ir viendo en ese espacio. Volvió. Tengo mala conexión y se me va de Zoom. Bueno, ya falta poquito, ya falta poquito. Sí. Bueno, ahora vamos a ver otro lenguaje de programación y otro espacio que se llama Miniblog, que fíjense que está en el medio entre primaria, en segundo ciclo y ciclo básico de la secundaria. Bueno, este es un espacio que se puede utilizar con las cajas, o sea, con las cajas que llegaron a las escuelas, con estas cajas robóticas. Este es el lenguaje de programación que se puede utilizar. Lo pusimos ahí en el medio porque esas cajas han llegado a unas escuelas primarias y también algunas escuelas secundarias. En primer ciclo también cuentan con este tipo de material. Bueno, sí, es un kit de tecnología y robótica, se llama en sí mayormente la de Tecnobox, y en sí la página donde se encuentran estos manuales y donde se puede descargar este lenguaje de programación es Robogroup. Y acá, por ejemplo, los cuadernillos también presentan actividades para introducir al alumno o alumna en lo que es la programación en bloque, y también brinda información sobre cómo realmente funciona, que vamos a ver un molino, cómo funciona un molino, va haciendo preguntas acerca de los distintos códigos que se van armando en programación para indagar, ¿no? Para que el alumno empiece a cuestionarse el tema de la resolución de estos pasos a seguir. Acá tenemos, por ejemplo, la programación de un objeto, que es el molino, que acá figura cómo lo tienen que armar, con distintos bloques, sí, de estas piezas, el encargado. Se te corta un poco. Estos son los materiales que trae la caja. Acomodarlos. Bueno. Cuidar. Sí, se te está cortando bastante. Si querés vos lo vas mostrando y lo continúo yo explicando un poco. Dale, yo muestro y vos hablas. Este material es el que viene en las cajas que han llegado a algunas escuelas, y este material trae, digamos, componentes plásticos, componentes mecánicos, que van a permitir la construcción de diferentes objetos
dependiendo de qué va a tratar. Esto que tenemos acá en pantalla es la construcción de un molino. Tiene la programación de ese molino y los pasos a construir. O sea, cada uno de los pasos ordenados de cómo ir construyéndolo para, digamos, lograr este último material que estamos viendo en pantalla. Una consulta, Alejandro. Sí, por el chat, Adrián. Hacela por el chat, así podemos terminar acá de mostrar esto. Está bien. Bueno, acá tenemos un proyecto que nos dio el material la profesora Claudia Caballero, un proyecto de este trabajo con estos kits en un cuarto año, perdón, de una escuela de primaria. Primero va a este y después va a chiquita. Y después va a la de ¿es el brazo? La 1, la 2 y creo que la 3. ¿Algunos se van a contar? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que pasa? Cuéntenme lo que tienen acá, muestren las cosas que tienen acá. Lee ahí, 2 danzas con tornillos y 2 cartas. ¿Y qué paso es este? ¿Qué paso es este? El 5. Paso 5. Y acá es la última cosa. Genial. Ahí. Ahora. Poniéndole el mismo sistema a las otras fronteras. Bien, bueno, este es un proyecto que llevaron a cabo con las cajas, ¿no? Y con los manuales que vienen dentro de esas cajas, que fue la imagen que mostró Silvana al inicio. Son 3 manuales, uno para cada año, con diferentes actividades. Esos manuales también están digitales. Uno los encuentra dentro de la página de RoboGroup, va a encontrar esos manuales también para poder trabajar. Bueno, y pasamos a la secundaria. Pasamos a secundaria ciclo básico, también un video con actividades, un blog. No, acá, ya en la secundaria vamos a empezar a ver cosas que ya terminan con el robot. O sea,
vamos a ver dos videos, un video que es de trabajo con cajas también, con material en el aula, digamos, con un recurso accesorio que son estas cajas con tornillos, tuercas, placas, motores, sensores, pero también vamos a ver otro video con material online, donde no es necesario disponer de ningún elemento físico para poder construirlo. Ahora va el primer video, que es en el aula, el trabajo en el aula. ¿Cómo estás? Querida, ¿tomatito? ¿Cuánto está? Dame, tomatito, dame. No, medianito hay. No tan grande ni tan chiquito. Sí. Lo de los tomates no formaba parte del video, ¿eh? 50. Y acá me parece que tenía. Uy. Ay, no. Vamos. 3 y 2. Muchas gracias. Nos vemos. El pegador puede silenciar todos los micrófonos. Voy a ver si sirve la lechuga que tengo arriba primero. Y después compramos un 1,5 kilos de trajiste. Sí. ¿Ya le arregló, Alan? No. ¿Qué pasó? Trajo el repuesto. Estamos expoliando también. Pero dice que no se consiguió acá. Digo, bueno, Alan, pero hay que buscar, porque vos tenés que ir el lunes a buscar las herramientas de tu papá. Yo no sé si se puede silenciar, o sea, el que organiza la reunión puede silenciar. ¿Cómo anda? ¿A qué le sacó? Quedó con un poquito desde el otro lado el freno nomás. Silvana, soy Claudia Caballero. Esto, un pedazo Creo que de... el hospedador puede silenciar a todos. Y ahí silencio, porque ahí me pasó el hospedaje Silvana. Vale. Esto sería con cambiarle la mano. Ahí está. Ale, ¿vos podés hablar? Ahora sí, ahora sí. Listo. Bueno, después de la publicidad que tuvimos de verdulería, seguimos con la segunda parte. Preguntaban por ahí en el chat, a medida que iba pasando, qué placa utilizaba electrónica. Son diferentes placas. En este caso particular, usa una placa que se llama MathBoot, que es de RoboGroup, y está basada en un Arduino Nano, pero también hay varios desarrollos particulares armados. En diferentes escuelas de electrónica han armado diferentes desarrollos con modelos de placas muy similares, con modelos de placas que permiten directamente la conexión de cables sin tener que tocar nada, o sea, alimentarlo y conectar los cables. Tanto los sensores como los actuadores.
Bueno, y ahora veríamos el último video, pero este video es el armado de un robot online. Sí, lleva un Atmega 328. Para la pregunta del chat, que es un microcontrolador de electrónica. La mayoría están centradas en Arduino Nano. Ahora, como dijimos en algún momento del taller, uno cuando habla de robot piensa en el humanoide que mueve los brazos, las piernas, la cabeza, pero no, o sea, un robot lo podemos encontrar en muchas cosas. Cualquier objeto que tiene una programación y que obedece a esa programación es un robot. Y ahora vamos a ver en este video el esquema de un robot que es el paso de una barrera de tren, que es un esquema robótico. Se detecta la llegada del tren, baja la barrera, enciende luces, avisa con sonido y luego que el tren pasa, vuelve a levantar la barrera. Esa información programada es un robot, es cómo funciona a través de sensores de lo que detecta en el ambiente, cómo funciona un actuador y responde a la programación que le hicimos. En este bloque es donde encontramos ya las tres ramas juntas, donde aparece la mecánica, la informática y la electrónica. Después cuando terminamos, Lisandro, explicamos qué es Arduino. Así desarrollamos un poquito eso. Nos va a abrir nuestra mesa de trabajo. Luego seleccionamos los materiales que van a necesitarse. Elegimos un Arduino que nos va a servir de motor, los LEDs que hacemos que nos van a brindar luz, en este caso de color rojo, dos resistencias que nos van a dar potencia de esto, un piezo que este va a ser el radio unido con el empate, una placa protoboard que nos va a servir como centro. Todos estos ya los conocemos, por eso llega el momento de los elementos. Primero vamos a utilizar el cerdo, quien va a simular ser nuestra barrera. El segundo componente que vamos a incorporar es un sensor de distancia ultrasónico, que va a utilizar las ondas de sonido para detectar actividades de un objeto. Este lo vamos a utilizar para detectar cuándo pasa el tren, a qué distancia está, para poder así mover la barrera en caso de que se necesite. Conectamos el Arduino al protoboard, conectando el pin tierra, GND, al pin negativo de esta misma. Lo mismo vamos a hacer con el pin 5B, que va conectado a la carga positiva de la protoboard. Utilizamos el mismo procedimiento, pero con el sensor de distancia ultrasónico. Por último, la entrada que vendría a ser la señal que se encuentra a nuestra izquierda, la conectamos directamente al pin 10 del Arduino. Este cable lo representamos con el color verde. Con el sensor ya listo, comenzamos a conectar los LEDs. Conectamos los ánodos a diferentes pines de Arduino, en este caso 3 y 4. Luego conectamos los cátodos a la parte negativa de la placa protoboard, pero antes les conectamos resistencia y les modificamos para que el valor sea de 100 ohms. Esto hará que estos LEDs tengan más potencia y por ende alumbren más. Llegó el momento de conectar el pie. Para esto, tiene un mecanismo similar al de los LEDs. Conectamos el extremo positivo del mismo a la parte negativa de la pieza. Después conectamos el extremo negativo a una pila diferente, en este caso al 2. Por último, se va a conectar el cerdo. Potencia del mismo la conectamos a la parte positiva de la placa. En cambio, el pin de tierra del servo lo conectamos a la parte negativa de la placa. Finalmente, conectamos la señal del servo con cualquiera de los pins de Arduino. En este caso, lo conectamos a el. Una vez que terminamos de conectar todo, comenzamos a programarlo para que funcione. Vamos a código y como llegamos a la ventana de bloques, podemos dirigirnos a la opción de variables, que es la de color rosa. Seleccionamos el bloque que dice definir centímetro en cero. Dejamos como variable centímetro dentro del motor.
Luego, en la opción de entrada, elegimos el anteúltimo comando y lo ponemos en raíz 0. En este caso, vamos a poner el pin donde se encuentra conectado el sensor al Arduino. En este caso es el pin 10. Las opciones que le siguen las dejamos como vienen predeterminadas. Vamos a dirigirnos hacia la opción salida. Y vamos a escoger el bloque que dice definir pasador 0 en alta. Colocamos el pasador en baja con el numerador 3. Después, hacemos el mismo procedimiento, pero cambiamos el numerador del bloque a 4, ya que nos estamos refiriendo al segundo LED. Esto nos va a servir para que cuando iniciemos la aceleración, los LEDs se encuentren apagados y solo se enciendan cuando el sensor de distancia capte el tren. Nuevamente nos dirigimos a categoría control, donde podemos encontrar el bloque y entonces, al cual tenemos que agregar un comando que pertenece a la sección matemática, colocando la variable cm dentro de él y programando para que sea mayor o igual a 7. Ahora bien, nuevamente debemos sacar por debajo del amarillo un bloque de salida, el cual nos va a permitir simular el sonido que nos tenga manera. Este será el que dice, reproducir altavoz en pasador 0 con tono 60 durante 1 segundo. Luego cambiamos la opción al pin 12, donde está conectado al piezo. El resto de las opciones quedan como vienen predeterminadas. Ahora colocamos otro comando de salida para que se cumpla la función de girar esta barrera a 90 grados, para que esta baje cuando se acerque el tren. Esta es aquella que dice girar el servo en el pasador 0 a 0 grados. Seleccionamos el pasador 6 y lo ponemos a 90 grados. Ahora volvemos a ver la opción de definir pasador en alta y seleccionamos el 3. A esta le incorporamos el de Windows y después agregamos un bloque de salida con el pasador en baja y el pin 3 para que así se apague el LED e incorporamos el espera un segundo nuevamente. Programamos el piezo del pin 12 con tono 60 durante 1 segundo. Y hacemos el mismo proceso pero con el segundo LED que se encuentra en el pin 4. Para esto hacemos clic derecho y seleccionamos ejecutar para que de esta forma no tengamos que realizar otra vez. Por último, agregamos nuestro último comando que se encuentra en la parte de izquierda. Es el mismo que utilizamos para que la barrera gire a 90 grados. Aquel que dice va servo en el pasador 0 a 0. Pero esta vez vamos a necesitar que gire a 0 grados, para que entonces la barrera baje todo. Si le agregamos el esperar un segundo. Listo, una vez terminado de programar nuestro circuito, cerramos el código y apagamos y como podemos observar, nuestra barrera funciona perfectamente. Hola. ¿Soy? Ahora sí. Digo, son dos videos armados en tercer año de la secundaria. Uno con recurso del aula y otro con recurso virtual. El desarrollo en el aula es con unas placas que vienen dentro de la caja, como decía antes, que están basadas en la tecnología Arduino, unas placas controladoras que se conectan a la computadora y permiten ser programadas. ¿Y cómo te fue? Y acá en el programa online usa Arduino Uno, otro modelo de Arduino, pero con las mismas prestaciones. Por las preguntas que aparecían en el chat. Bueno, terminamos en realidad. Sí, acá abajo lo que nosotros dejamos es lo
que nosotros dejamos acá es los distintos links de los distintos sitios donde se pueden descargar los manuales, ¿sí?, que estuvimos mostrando, o las aplicaciones como Tinkercad. Esta página de Calameo tiene actividades para primer ciclo con Scratch, y dejamos un material que este PowerPoint se va a pasar con los certificados por mail cuando se envíen durante la semana. Dejo de compartir, así no me insume tanto. Bueno, no sé si quisieran hacer algunas preguntas a través del chat. Sé que Adrián tenía alguna pregunta para hacer. Alejandra comenta en el chat que es un poco complejo lo de las placas Arduinos. Yo recomiendo empezar por Tinkercad, por el online, por el trabajo online que explica, digamos, y van a encontrar mucho material en YouTube para empezar a incorporar esas placas. Igual yo recomiendo usar Tinkercad en los últimos años de segundo ciclo de la primaria y en la secundaria. O sea, es difícil, si no, la comprensión de un controlador para alumnos y alumnas más chicos. Hay una serie de videos de la Fundación Telefónica que se llama Recetas de Robot. Está en Instagram, #receta de robot, donde inicia en la programación y en la construcción de un robot. Son 15 videos de unos 8 o 12 minutos que empiezan a explicar todo este proceso con Arduino. Así que, Alejandra, te recomiendo que empieces a buscar ese material y que sea a través del espacio online para después poder implementarlo, digamos, en un espacio real. Bueno, en sí me quedaría el cierre con la relación de lo que es la taxonomía de Bloom para la era digital, como para mostrar el tema de cómo se relaciona esta taxonomía con la robótica. Lo paso así rapidito porque ya estamos casi sobre la hora. Sí, hay algunas cosas en el chat para contestar. Sí. Bueno, contestemos primero eso y después de última pasamos al otro. Contestemos primero las preguntas. Algunos piden el link de Tinkercad, está dentro del material que les va a llegar, está el link en ese PowerPoint, en esa presentación que estaba recién. Después, Tinkercad se puede usar desde el celular. O sea, tiene la opción de usarse, es online, o sea, se puede usar con la computadora o con el celular. Para otra pregunta que aparecía ahí, y dice ya que en Tinkercad no funciona correctamente con el celular. Sí, a ver, no coincido. En el aula, yo particularmente lo uso mucho con los alumnos de tercer año, y muchos tienen conexión a través del celular y trabajan con Tinkercad. Puede ser un tema del momento, de la conexión del momento, pero funciona de la misma manera en el celular que en la computadora. Los videos se llaman Recetas de Robot. Son una saga de videos de Instagram, ya es #Recetas de Robot, de la Fundación Telefónica. No sé si alguna pregunta más, si no ya te dejo, Sil, para que... Creo que no hay ninguna otra, ¿eh? Las fuiste contestando. De metido nomás, me metí ahí a contestar lo que iba viendo. No, está muy bien. Hay preguntas, si se puede, ahora hicieron otra pregunta. Sí, se puede usar desde Google. Se usa online, no hay que descargar nada ni en el celular ni en la computadora para trabajar. Tinkercad estamos hablando, ¿no? Del último link que vimos. Bueno,
bueno, comparto esto y de última, si surge alguna pregunta en el medio, la contestamos antes del cierre. Bueno, quisimos hacer esta relación, ¿no?, con el tema de la taxonomía de Bloom para la era digital, como cierre del taller. Y bueno, la taxonomía de Bloom fue desarrollada en el año 1956 por Benjamin Bloom, y lo que hacía era, en sí es una propuesta para estructurar y comprender el proceso de aprendizaje. En el 2001, Lorin Anderson le realizó algunos ajustes a esta versión original, y el profesor Andrés Surses modificó esta taxonomía revisada, agregando verbos que corresponden a la interacción que existe en la actualidad con la tecnología dentro del aula. Estos verbos, ¿sí?, se agrupan en forma de pirámide desde las habilidades de pensamiento de orden inferior hasta las habilidades de pensamiento de orden superior. Y los verbos empiezan de manera ascendente en recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Dentro de estos verbos que tiene la taxonomía, Surses puso subcategorías de la taxonomía con estos verbos, asociándolo al uso de la tecnología dentro del aula. Por ejemplo, el recordar, tenemos el verbo reconocer, listar, describir, identificar, recuperar, denominar, localizar y encontrar. Desde el verbo comprender podemos desglosar el interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar y ejemplificar. En aplicar está el verbo implementar, desempeñar, usar, ejecutar. En el analizar, la subcategoría sería comparar, organizar, desconstruir, atribuir, delincar, encontrar, estructurar e integrar. En evaluar, podemos encontrar los verbos revisar, formular hipótesis, criticar, experimentar, juzgar, probar, detectar y monitorear. Y desde crear, podemos desglosar los verbos diseñar, construir, planear, producir, idear, trazar y elaborar. Nosotros, con respecto a todo lo que estuvimos viendo durante el taller, si tenemos que aplicar esta taxonomía a la robótica educativa, nos podemos decir que el verbo recordar sería reconocer e identificar conocimientos previos, conocimientos adquiridos para poder resolver un problema. Comprender sería identificar el problema. Aplicar sería probar diferentes posibles soluciones. Analizar, encontrar o planear cuál es la solución que se adapta más a los requerimientos. Evaluar sería revisar los materiales que se utilizarán para la solución al problema y si es viable llevarlo a cabo o no. Y crear sería en construir, idear y elaborar en equipo un objeto o una solución, compartir ideas y sobrepasar diferentes obstáculos que se van presentando durante la resolución de este desafío o problemática planteada. Eso quedó como cierre, dejo de compartir. Bien. Hay dos preguntas en el chat. Una es, ¿dónde comprar los materiales de robótica? Si saben, pueden orientar, que creo que Diana Costa contestó en una página. Ahí hay un link dentro del material que vamos a enviar, hay un link a una página que es de la empresa Robot Group, que es la empresa encargada de distribuir los kits de robótica, las cajas que llegaron a las diferentes escuelas, es una producción de ellos tienen diferentes propuestas de robótica, ese es uno de los lugares, trabajan con robótica educativa, y después vi que pusieron el link de Candy Ho, también acá en el chat. Candy Ho es un negocio de venta de componentes de Arduino, mayoritariamente,
pero esto es ya para, digamos, para los espacios superiores, para suplantar lo que viene en el kit, o si uno quisiera armar sus propios kits de trabajo, no la caja completa, pequeñas cosas, sí, Candijó es un lugar también donde se puede comprar. Digamos, hay después bastantes desarrollos particulares. Las escuelas técnicas en los últimos años han desarrollado propuestas, kit, no sé si cuando vieron el video de que se pasó por en Inicial, que fue acá en el jardín Mi Arcoiris, no, San Francisco de Asís, perdón Patri, me vas a matar, San Francisco, entonces, bueno, ahí fue una propuesta de unos chicos de sexto año que armaron ese robot. Ese robot es un desarrollo íntegramente por chicos de sexto de una escuela secundaria, desde el desarrollo hasta la construcción, la arquitectura 3D y esas cosas. Hay muchas escuelas secundarias que tienen desarrollo propio de este tipo de kit, que quizás evaluando se puede llegar a articular el desarrollo de algunos kits para algunas escuelas que necesiten comprar. Siempre estas articulaciones son muy interesantes porque los chicos desarrollan, los de escuela secundaria desarrollan un producto, inclusive los de séptimos que tienen prácticas profesionalizantes, muchas veces estas propuestas les sirve a los alumnos para cumplir la práctica, pero también les sirve a las escuelas para tener el material. Bueno, creo que las preguntas del chat se respondieron todas. Bueno. Yo quiero decir que me parece, más allá del aporte informática, me pareció muy interesante también la primera parte del taller, donde ustedes hicieron fuerte hincapié en el uso como recurso. Lo más importante realmente está en el diseño de la secuencia, ¿no? Que eso es lo que el rol del docente en esta instancia, ya no el dictador de la clase, sino el diseñador de esa secuencia, y después el que acompaña para que los chicos puedan ir resolviendo el problema y llegar a sus metas, ¿no? Me pareció muy valiosa esa marcación que hiciste, Alejandro, desde el aspecto teórico, porque ese diseño previo, con una meta y un objetivo para lograr, es lo que vos decías, ¿no? Permite la reflexión, la autorregulación de los chicos y bueno, de alguna manera la gestión de su propio error, ¿no? Un error constructivo, permanente, otra mirada del error. Me parece interesante este recurso didáctico para potenciar otras cosas también dentro de la propuesta didáctica. Sí, por eso Adriana comentaba que la propuesta de robótica está centrada en cultura maker, que es probar, reciclar, armar, construir y desconstruir y volver a intentar, y en el aprendizaje basado en proyectos. Este rol que pasa a ser el rol del alumno mucho más, digamos, prioritario, más protagonista que el rol del docente. Por eso yo destaqué en ese momento que lo más interesante va a ser volvernos a formar en esto, ¿no? Volvernos a replantear, decir, yo entro al aula con todas las respuestas o entro al aula con un montón de preguntas. Ese es el punto. Yo creo que el punto es, yo entro al aula con un montón de preguntas, con las mismas incertidumbres que entra el chico. Y no tengo que tener miedo de eso, porque vamos a construir juntos. O sea, porque no va a haber nada construido. Todo lo vamos a construir de lo que pasa en la clase. Inclusive nos vamos a sorprender nosotros de lo que va a pasar. Porque la propuesta va a venir del alumno. En qué quiere hacer y cómo yo como docente lo puedo acompañar. Sí tengo que estar muy formado en cómo acompañarlo.
vuelvo a repetir, me parece que la propuesta nunca tiene que quedar trunca, no puede fallar. O sea, la propuesta tiene que ser certera. No es, sí, yo entro al aula con incertidumbre, pero bien en claro a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero que pase en el aula. No es que digo, bueno, a ver qué es lo que va a pasar y no importa, no. Yo no tengo respuestas al trabajo concreto, a dónde voy a ir o en qué lo voy a tener que ayudar. Si en poner un tornillo, si en ayudarlo a programar, si en guiarlo donde tiene que buscar determinada información. Esas son las incertidumbres, pero sí la certeza de cómo tienen que estar establecidos los roles de trabajo, cuál va a ser la pregunta y la propuesta problemática para resolver. Bueno, esas son certezas con las que entro. No es que no tengo ninguna certeza, sí tengo muchas, pero también no entro con el librito abajo del brazo diciendo, bueno, hoy en la clase vamos a ver tal cosa. Un cambio de rol de todos, del alumno, del docente, ¿no? De la tarea. Me parece muy interesante la propuesta desde esa mirada también. A cabo nosotros mostramos, digamos, experiencias exitosas en diferentes niveles, con diferentes espacios reales. O sea, no es que no llamamos extras para que vengan a hacer esos videos. O sea, eso es lo que pasa en el aula. Y uno podía ver quizás en los videos desorden, sí, se ve desorden. Desorden si pensamos a todos los alumnos sentados en un banco, escuchando, mirando el pizarrón con su carpeta delante. No, eso no existe, eso no está. O sea, ¿por qué no está? Porque, bueno, hay movimiento, se buscan materiales, un equipo está haciendo una propuesta y otro equipo está haciendo otra, y bueno, existe mucha movilidad y mucho desorden ordenado. ¿Por qué desorden ordenado? Porque una de las propuestas es definir bien los roles de trabajo, y si se definen bien los roles de trabajo del equipo, de cada uno de los alumnos del equipo, después la propuesta es ordenada. O sea, seguramente voy a ver movilidad, voy a ver charlas, voy a ver que de un equipo van a ver lo que está haciendo el otro equipo para ver y tomar alguna idea. Sí, eso lo voy a ver dentro del aula, pero cada uno tiene un rol. Y tienen que ser extremadamente ordenados porque están manejando materiales, muchas veces, en el caso de los chicos más grandes que trabajan con Arduino, con sensores, con motores, con electricidad. Bueno, están manejando materiales que, si no son cuidadosos, pueden tener algún accidente, se pueden cortar, se pueden lastimar. Entonces, eso está muy claro en la propuesta. El orden, que sí puede haber movimiento, pero no puede haber, digamos, desprolijidad en las cosas que maneja. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando. Feliz cumple, Adriana, antes de cerrar. Adriana, muchas gracias, muchas gracias. Un placer ver a los hermanos Tarsitano, gracias. Bueno, gracias. Bueno, si no hay más preguntas... No voy a contar la anécdota que cuento siempre, sí la voy a contar. Adriana fue mi primer profesora de la secundaria, fue la primera persona que vi cuando entré a la secundaria, por allá por el 88, pero fue mi primer profesora, ella era muy jovencita, era mi profe muy jovencita, fue mi primer profesor en el aula. La primera hora de clase en la secundaria la tuve con Adriana. Te quiero, Tarsitano. Me saco el sombrero, ¿no? Obviamente. Bueno, muchas gracias por estar acá en el taller, les deseamos que tengan un lindo sábado, y bueno, en la semana van a estar siendo enviados los certificados con el material que presentamos para que les sirva, aunque sea como pie a esta propuesta. Un abrazo grande y bueno, muchísimas gracias. Y una cosa más, bueno, cualquier duda que tengan, también están nuestros mails ahí dando vueltas para escribirnos si necesitan ayuda o necesitan algún consejo o alguna idea para desarrollar. Chau, chau. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.